Creo que es el último viernes de este mes de junio, porque la próxima semana, día miércoles, si Dios así tiene a bien permitirnos la vida, estaremos iniciando un nuevo mes. Bien, busque conmigo esta noche ahí en su Biblia. ¿Trajo Biblia? Bien, aunque sea en el teléfono, pero lo importante es que tengamos una copia de la palabra de nuestro Dios. Ahí sentadito, quédese sentadito esta noche. En esta oportunidad permanecemos sentados. Busque el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. El libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y para nosotros hoy es una bendición grande, hermanos, tener un ejemplar de la escritura en nuestras manos, ¿verdad? Porque hubo un tiempo, durante mucho tiempo, en el cual la escritura pues no estaba tan disponible como hoy. Nosotros tenemos la oportunidad de tener no solo una, sino muchas versiones de la misma. El mensaje no cambia, ¿verdad? Los lenguajes se han ido actualizando poco a poco, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo número 5. ¿Lo tenemos? Bien. Entonces leamos juntos esta porción de la Escritura y lo hacemos como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, te damos gracias esta noche, esta tarde, por el privilegio hoy, Señor, de estar en este lugar. Muchos anhelarían hoy, Señor, estar en un lugar como este y no pueden por diferentes circunstancias. Y gracias a lo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, es que nosotros hoy estamos aquí, porque nos ha hecho partícipes de su plenitud, de la gracia sobre gracia, Señor, que ha llegado a nuestra vida. Ahora suplicamos que su Espíritu Santo nos ministre conforme a la necesidad que hemos traído esta tarde a través de su palabra. Es en Cristo Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Como creyentes, hermano, hay oportunidades, hay algunas veces en las cuales alguna persona con la que tenemos algún tipo de contacto en X y el lugar, llámese en el trabajo, entiéndase en un hospital, en un lugar público donde hay personas, siempre en las pláticas que como creyentes podamos tener, hay personas que siempre nos hacen preguntas y algunas de esas preguntas nosotros no siempre tenemos la respuesta inmediata para esa pregunta. Aún así, consideremos la experiencia que podamos tener, el conocimiento que podamos tener. Y me gustaba lo que decía el pastor Marvin esta tarde. No solo por responder, vamos a decir cualquier cosa a una pregunta, aunque siempre hay que dar una respuesta, porque las personas entienden y esperan que usted y yo como creyentes tengamos una respuesta a las inquietudes que ellos tienen. Recuerdo que en cierta oportunidad, y medio les mencionaba el día domingo, alguien me preguntó, entre muchas cosas, acerca de qué creía yo, qué consideraba yo como creyente, del por qué Dios no sana físicamente de las enfermedades que hay a todas las personas. Personas que se preguntan en un funeral, ¿por qué Dios no sanó a mi mamá?
¿Por qué Dios no sanó a mi papá? ¿Por qué Dios no sanó a mi hermano, mi hermana? Preguntas profundas, hermano, que parecen sencillas, pero tienen una implicación bíblica, teológica, espiritual, como queramos verlo, desde el punto de vista que queramos verlo. Y es que sin duda alguna no es lo mismo estar padeciendo de una gripe que estar padeciendo de un cáncer, hermano. Son condiciones muy diferentes. Los problemas son diversos, las enfermedades son diversas, hablando de las enfermedades físicas. La pregunta esta noche es: ¿tiene Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, en el cual hemos creído, el poder para sanar cualquier enfermedad? Sí, hermano, sí, tiene el poder. Tiene el poder. De hecho, es parte de su naturaleza. Él es todopoderoso. A Abraham se lo preguntó. Lucas capítulo 1, versículo 37 lo confirma. Aunque el contexto de Lucas es respecto a la salvación, pero el hecho que Él sea poderoso implica todas las cosas le son posibles a Él. La otra pregunta es: ¿ha prometido Dios, fíjese bien, sanar a todos los enfermos de enfermedades físicas? ¿Ha prometido Dios eso? Yo no he encontrado un versículo así, literal, que diga que Él ha prometido sanar a todos los enfermos físicamente. Aunque en la posteridad, en los tiempos postreros, después de nuestro encuentro glorioso con Él, allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice que toda condición adversa, como este tipo de problemas de sanidades o enfermedades, en su presencia, pues ya no vamos a tener necesidad o experimentar ninguna condición como aquella, ¿verdad? Ninguna. Ahí no habrán tristeza, dice la Escritura, no habrá dolor, no habrá llanto, ahí no habrá enfermedad alguna. Entonces vuelvo y repito: ¿tiene Dios el poder para sanar cualquier enfermedad? Sí. ¿Ha prometido Dios sanar a todos los enfermos? Yo no lo he encontrado así literal, aunque pueda que implícitamente, pues la palabra tenga un respaldo acerca de ello. Y el versículo que hemos leído es uno de los versículos que en las redes sociales hoy, con la proliferación de tanta información y tantos comentarios, encontramos acerca de personas que cuestionan cómo Dios, teniendo tanto poder, tanta autoridad, cómo es posible que versículos como este que hemos leído hoy, que mencionan sanidad por medio de su sacrificio, no se haga efectiva. Y esas palabras, como vimos el día miércoles, pueden conducirnos, o esas expresiones que son desesperadas, expresiones de frustración, pueden conducirnos a nosotros a llegar a dudar del poder de Dios, a llegar a cuestionar a Dios. ¿Cómo es posible que tú, siendo el dueño de la tierra y su plenitud, como dice el Salmo capítulo 24, ¿verdad?, puedas no considerar en tu voluntad y en tu propósito bendecirme? Bueno, esa palabra bendición o bendecir, como nosotros la concebimos, por supuesto que tiene muchas implicaciones. Nosotros podemos estar bendecidos y quizá no ostentar económicamente una gran cantidad de dinero. Lo hablábamos esta tarde de forma rápida con los pastores. Porque mire dónde estamos hoy. Hay personas que están detrás de una Bartolina, por ejemplo, sabedores que van a pasar el resto de sus vidas ahí.
Y hay videos en las redes sociales diversas que hay de personas que están purgando una condena perpetua. Y se ve que están en ese cuadro, ¿verdad? De 2 por 4 por 3 metros, donde solo hay un catre, un baño, utensilios de un vaso, un plato para comer. Y están ahí todo el tiempo y dan vuelta en ese espacio. Y se agarran el cabello, ¿verdad? La cabeza y se asoman a la pequeña ventanilla que lo único que ven es un pasillo todo el tiempo. Y dicen ahí, ¿verdad? Los comentarios, ahí es donde se valora realmente la libertad que nosotros tenemos hoy, la libertad en Cristo, aunque ellos en esa condición de prisión pueden tener libertad espiritual. Pero hablamos literalmente de la libertad física, de podernos movilizar, de poder decidir mañana por la mañana, si Dios nos presta la vida, ir, hacer, estar, regresar. Hoy, por ejemplo, nosotros le decía hace unos instantes, tenemos este privilegio. Escuchaba a alguien decir que en otro país es tanta la persecución de los cristianos que para realizar una reunión familiar, un devocional familiar, las personas tienen que poner música a alto volumen. Por decir algo, aquí tendríamos nosotros ahorita unos parlantes que tienen una música lo más fuerte posible y nosotros estar reunidos allá al otro lado adorando al Señor, para que no se sepa y no se escuche que nosotros estamos allá adorando al Señor. Así, literal. Y aquí no. Tenemos la libertad, salvo que infringamos las leyes de... Entonces, hermano, Dios, dijimos, tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Partamos en primer lugar de lo que ya conocemos a la luz de la Escritura, que Él es soberano. Él es soberano. Y en la soberanía de Dios, nosotros poca injerencia tenemos. Allá había un rey llamado Ezequías en el Antiguo Testamento, que lo encontramos en uno de los libros de los reyes, que Dios había determinado quitarle la vida, ya cesarlo de la tierra. Y este hombre se vuelve a la pared, argumenta con Dios, llora, y Dios le dice al profeta, regresate, que le vamos a dar otros 15 años más. Dios es soberano. Él hace como Él considera a bien hacer. Él ejerce su voluntad sobre nosotros. De hecho, en la oración modelo, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a nosotros orar de esa manera para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Encontramos hombres también como Job, que en medio de una situación que él no entendía, hermano, exaltó el nombre de Dios, aunque en su humanidad flaqueó. En su humanidad llegó a experimentar cierta frustración y dijo, bueno hubiese sido que yo mejor no hubiese nacido, que el día en el que yo nací pues no existiera, ¿verdad? Pero Dios al final logra no convencerlo, sino demostrarle, ¿verdad?, que Él obra en base a propósitos. Debemos recordar también esta noche que nosotros, los seres humanos, nacimos con el peso del pecado, de las consecuencias del pecado. El pecado nos alcanzó. Y por ello es que el cuerpo se va desgastando todos los días. Todos los días.
estos 40 minutos que llevamos en este lugar, ya son 40 minutos menos de vida que tenemos. Ya lo vivimos. Nunca más volverán estos 40 minutos. A eso súmele de que el cuerpo se va desgastando, porque el apóstol Pablo lo dijo. Tengo la cita por acá para que no se nos olvide. Y en la segunda carta a los Corintios, que no le pido que lo busque, solo se lo cito, en el capítulo 4, versículo 16, aunque en un contexto pues específico, solo tomo el argumento de que el apóstol dice, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior pues va fortaleciéndose. ¿Y por qué se puede desgastar el tiempo? Por muchos factores, ¿verdad? Por el paso del tiempo, por las enfermedades, por los problemas diversos que podemos tener. Porque un problema y un pensamiento, hermano, bien clavado en la mente, nos roba el sueño, nos roba la paz, el apetito, la tranquilidad. Nos descompensa el organismo en su funcionamiento. De repente aparecemos que tenemos ya azúcar en la sangre. Una noticia, un evento nos puede detonar, hermano, ese tipo de condición en nuestro cuerpo. Entonces, pero el punto aquí es que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 5 que hemos leído del capítulo 53, pone como prioridad y una parte primordial en el ser humano la salvación del alma, la sanidad del alma, por encima de la sanidad física. Todos albergamos la esperanza de sanar o de que nuestros problemas se nos resuelvan. Todos albergamos esto. Pero encontramos en la Escritura hombres como el apóstol Pablo, que le rogó al Señor que le quitase de él ese aguijón en la carne que desconocemos hasta el día de hoy. ¿Cuál o qué pudo haber sido? Solo hay hipótesis y argumentos y pues aportes, ¿vea? Pero desconocemos. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Creo que está allá en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, si no recuerdo. Bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo, se perfecciona en tus problemas, en tus necesidades, en tus enfermedades, en esas cosas que tú no puedes resolver. Porque hay cosas que no dependen de nosotros, hermano. Y yo le aseguro que teniendo aún la posibilidad de resolver algunas cosas, siempre estaríamos en problemas. Esa famosa película de Jim Carrey, vea, el Todopoderoso, que sin el ánimo de tomarla desde el punto de vista religioso, espiritual, hermano, nos deja un mensaje. Porque aún teniendo el hombre la facultad, ¿verdad?, en la película, ¿verdad?, de poder hacer, de poder cambiar, se metió en serios problemas. ¿Se imagina si ese versículo que Jesús citó, que no lo tengo en mente porque no lo traía en mente citarlo, cuando dice él, si tuvieran fe como la fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a esa montaña, muévete? ¿Cuántas montañas hubiésemos movido ya, hermano? ¿En cuántos problemas nos hubiéramos metido si ese versículo fuera literal? Ahí vive esa vieja, me cae mal, que se mueva la montaña. Mano, ya la hubiéramos mandado a hacer por dónde, ¿ya? Por Noruega, ¿ya? Por Bélgica. Pero como Dios no está hablando de ese evento como tal, como ya nos conoce cómo somos de tremendo, hermano. Que vaya mal, imagínense, hermano. Voy a orar para que Dios se encargue, ¿verdad? Oramos con saña en nuestro corazón, con odio, con resentimiento, hermano. Esas oraciones no son contestadas, hermano. Aunque en los salmos impecatorios, encontramos oraciones fuertes, hermano. Donde el salmista le pedía al Señor, Señor,
Estréllalos, vea, sácale las vísceras, pero restrígalos así, hermano. Estamos viendo una humanidad de manifiesto, porque nuestra humanidad se pone de manifiesto en nuestras oraciones a veces, hermano. Y ahí es donde el Espíritu Santo, que ya lo hemos visto, es el gran intercesor, ¿verdad? Que intercede por nosotros, aunque Cristo también hace esa función de otra manera. Y me dice, con gemidos indecibles, ¿verdad? Nuestras oraciones son llevadas y el Espíritu Santo las ordena, le da forma a esas oraciones, porque si Dios contestara todas nuestras peticiones, hermano, pero como Él no es el mago de la lámpara, de esa lámpara, vea, que da los deseos, vea. Él no es así, hermano. No, él de ninguna manera. Entonces, Isaías capítulo 53 es un versículo que cuando lo leemos, aparentemente dice, mire, si ya fuimos sanados en su llaga, ya nosotros ya tenemos la sanidad, hablando de enfermedades, ¿verdad? No, porque lo primordial del versículo y en el contexto en el que está puesto, está hablando, por supuesto, del cruento sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual usted y yo hemos obtenido el perdón de pecados, la vida eterna y todo lo que conlleva aquello que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? La regeneración, la justificación, la santificación, la adopción y todo aquello que conlleva la salvación. Es que eso es lo primordial. Porque hemos puesto 10.587 veces el ejemplo de aquel hombre en Lucas capítulo 16, llamado Lázaro, que estaba a la puerta del palacio del rico, enfermo, llagado, hambriento, y así murió. Y era creyente. Y alguien diría, mire, entonces, ¿cuál es el chiste? Si se supone que hemos llegado a los pies de Cristo para que Él nos ayude, para que Él se encargue de nuestras situaciones, claro que Él tiene cuidado de nosotros. Pero cada caso es un caso particular. Usted nunca se compare y diga, mire, Señor, ¿y por qué al hermano le contestó más rápido que a mí? ¿Y por qué al hermano sí le dio lo que yo le estoy pidiendo y a mí no me lo da? No, nunca argumente con Dios en ese sentido, ¿eh? Al menos no se lo recomiendo. Si usted quiere hacerlo, usted dele. Usted es libre de sus decisiones. Pero ese hombre murió, dice, ahí enfermo. Lo único que sus problemas se terminaron el día que murió. El día que murió se terminaron sus problemas. Y es que Cristo nos lo advirtió en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Un día dije 34, quizás la versión mía, porque no tiene 34 versículos. Vea. Hasta después me cayó el 20, pero ya había ahí dicho ahí todo la herejía, ¿me entienden? Él nos lo advirtió y dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Yo pregunto esta noche, ¿quién no tiene problemas aquí hoy? ¿Quién no tiene una aflicción por mínima que sea? Quizá hoy no la tenga, es posible que no la tenga, pero ya la tuvo. O esté próximo por llegar, que no quisiéramos, pero ahí dice que vamos a tener. Querramos o no querramos, vamos a tener aflicción. Por eso le dije, podemos malinterpretar, de hecho hay muchísimos versículos que se malinterpretan y este es uno de ellos. Pero ahí dice que ya fuimos sanados, sí, pero nosotros, hermano, no podemos asegurarle la sanidad a nadie. Por eso cuando vamos a orar por un enfermo o nos invitan o nos llaman a orar por un enfermo, usted no puede comprometer a Dios. Usted no puede declarar cosas que Dios no ha dicho. Es que ahí dice que por sus llagas hemos sido sanados. No es decir que de que dice, sí dice. Pero en el contexto, hermano, está hablando de la sanidad espiritual que el ser humano recibe, de la vida que el ser humano recibe. Ahora, la sanidad física es un agregado, la cual Dios no está obligado a hacer. Porque Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, y no experimentaba enfermedades también, no le dijo, pues mira, de vez en cuando échate ahí una copita, porque
Pues sí, por causa de tu estómago. Y ese es otro versículo mal interpretado. Dice, mira, ahí dice, mire, ya ve. Si es que lo malo es el exceso, mire, usted haga lo que usted considere malo. Pero no se lo recomiendo tampoco. No se lo recomiendo. En el contexto en el cual fue dicho esa palabra, pues no había el avance que hoy tenemos, ¿verdad? El aceite, el vino, las especias aromáticas, todo eso era utilizado para efectos medicinales curativos, para efectos litúrgicos. La medicina natural, por supuesto que es efectiva, sin el ánimo de poner nuestra confianza en ella. Pero Dios ha dejado todas aquellas cosas, ¿verdad? Entonces, pastor, me puedo echar un miemplaste de marihuana. Mire, medicinalmente funciona, fíjense. Y yo sé que es contradictorio, ¿verdad? El problema es que el ser humano ha transgiversado todo lo bueno que Dios creó para beneficio del ser humano, lo ha transgiversado todo, hermano. Si no, veamos lo que dice Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que incluso el mismo cuerpo. Y así podríamos citar otras cosas, ¿verdad? Mateo capítulo 10, que tiene un contexto también, pero solo voy a tomar la parte del cuerpo cuando dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma esa no la pueden tocar, ¿verdad? A menos que muera eternamente, lejos de la presencia del Señor. Pero hablo del cuerpo, el cuerpo lo puede matar cualquier cosa. De hecho, no le dije pues que todos los días estamos muriendo, pues un poco más, todos los días. Tratamos, ¿verdad? De echarnos la manita ahí, ¿verdad? Mire, yo me estoy tomando mis vitaminas, dele, no es bueno, dele. Mire, de vez en cuando yo, dele, hermano, no, si es bueno, haga lo que pueda. Pero el hombre más longevo, que es Matusalén, 969 años, del cual solo Adán está un poco cerquita de esa edad, que el hombre pueda vivir un día, vamos a tener que morir, hermano. Excepto que él venga y suceda el milagro, ¿verdad? Del cual pues ya hemos hablado en algún momento. Pero de lo contrario, vamos a tener que atravesar ese proceso. O sea que si no morimos de una enfermedad, podemos morir de un accidente, por ejemplo, en un accidente. Ya si muere por amor es porque de verdad, ya ahí sí, ya no, ahí sí ya, que Dios lo socorra y lo saque de limbo, ¿verdad? Porque ahí sí ya. Pero dice Mateo, no temáis a los que matan el cuerpo, el tiempo, las enfermedades, los problemas. Vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado, hermano. Hoy todo, hermano, uno ya no sabe ni qué creer. Unos dicen que una cosa es buena, el otro dice que es malo. Total, hermano. Uno ya no sabe ni qué comer. Veía un médico que decía que comer tortillas es malo, ¿verdad? Porque se convierte en azúcar, porque un montón de cosas. Pueda que sea así. Él es el estudioso, yo no. Él es el médico, yo no. Pero nuestros antepasados comieron un montón de tortillas, hermano. No tenían la barriga que tenemos muchos de nosotros, hermano. Eran gente bien sana, hermano. Yo a veces bromeo con mi mamá porque mi mamá es algo pechita. Hoy que ya entró en una etapa ya mayor, pues que ha tendido a engordarse un poquito. Pero yo bromeo con ella y le digo, mamá, yo quizás no soy su hijo, le digo yo. Porque mire usted bien pechita, yo así tendría que ser. Claro. Ella se creó en los tiempos donde se hacían tortillas de guineo, donde no había tanta bebida carbonatada. Yo veo los freezers de las tiendas y los lugares, hermano, al escoger, pero es el mismo veneno. Lo que cambia es el color, la viñeta, pero es lo mismo. Azúcar, azúcar, azúcar colorante, azúcar colorante. O sea, eso no tiene nada de natural. No había tanta contaminación. No tenían el ritmo de vida que tenemos hoy.
donde se trabaja 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo le huyo a eso, hermano. Yo le huyo. Pero algunas veces hay que hacerlo por la necesidad. ¿Cuántas horas dormimos ahora? Yo me recuerdo que hace 45 años, 6 de la tarde uno ya estaba durmiendo. Al menos allá en los cantones, ¿verdad? Aquí en la ciudad pues creo que era diferente, pero en los cantones 6 de la tarde uno ya estaba durmiendo. Pero hoy no. Hoy nos dormimos a las 12:30 de la madrugada, 2 de la madrugada, y nos levantamos a las 4, dormimos 2 horas. ¿Cree usted que no nos estamos quitando la vida? Y eso nos enferma. Y cuando ya estamos enfermos, entonces queremos encontrar un versículo que respalde esa condición, ¿vea? Que estamos experimentando. Y claro, Dios puede hacerlo. Si Él puede, Él puede. El problema es que un día, tarde o temprano, este cuerpo físico que se va desgastando, que es afectado por diferentes situaciones, hermano, ya no va a haber. Ya no va a haber marcha atrás. De hecho, no hay marcha atrás. Una sola vez en la vida uno tiene 6 años. Una sola vez en la vida uno tiene 20 años. Una sola vez en la vida uno tiene 40 años. Nunca más se vuelve a tener esa edad, hermano. ¿Por qué? Porque es así, así lo estableció el Señor. Génesis 1:19, ¿qué dice? Con el sudor de tu frente vas a comer el pan hasta el día que vuelvas al polvo del cual fuiste tomado. O sea que aquí no hay tales de que cuando mis hijos crezcan no voy a trabajar mucho. Es cuando más se trabaja, hermano. ¿O no, hermanos? Siempre se trabaja. Ay, mire, yo solo termino de crear esto en mis hipotes y de ahí para allá, hay que vean, no, hermano. Uno de padre, hermano, siempre está ahí, siempre, siempre. Entonces, ¿Dios nos otorga sanidad? Sí. Primordialmente, la sanidad del alma espiritual. Y como un agregado, y si está en su soberanía y en su sola voluntad y en su sola misericordia, aparecen los milagros. Grandes milagros, hermano. Acá nosotros hemos sido testigos de grandes milagros, de sanidades físicas, grandes milagros de provisiones sobrenaturales de parte del Señor, grandes milagros de liberación, de conversiones, milagros de toda índole. Pero eso es para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para manifestarse. De hecho, aunque no tiene nada absolutamente que ver el tema, pero hay cosas que tienen que ver únicamente con que Dios sea exaltado y se manifieste a los que no le conocen. El caso de las lenguas dentro de la iglesia, por ejemplo, son dadas por señales, no a los creyentes, hermano. Si no, lee ahí la primera carta a los Corintios. Son dadas por señales a los inconversos. Porque lo que hoy nosotros conocemos como lenguas, hermano, ni por cerca de lo que dice la Biblia, hermano. Ni por cerca, hermano. Porque así, si así fuese, tendría que haber un intérprete. Y le dije, quizá no está con el tema, pero sí referente al hecho de que todo lo que sucede dentro de la congregación, incluyendo los milagros y ese otro tipo de manifestaciones, son para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. El don de sanidad, por ejemplo, es para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Yo no puedo venir aquí y tirar al azar, ¿verdad? Esta noche aquí hay alguien que está orando por su hígado. No, hermano, no puedo inventar. Ahora, si Dios lo pone en mi corazón y en mi mente, yo podría decirlo y Él confirmarlo. Cuando pasa un hermano y dice por acá, mire, fíjese que en tal fecha estábamos en un culto de oración, estábamos en X culto, ya ni recuerdo. Y ahí pues, no sé ni quién mencionó, ¿verdad? Acerca de una sanidad. Y mire, hoy yo estoy experimentando mi sanidad. Es muy diferente. Pero yo sería un irresponsable que esta noche yo comenzara a imponerle las manos a usted y decirle, así dice el Señor que vas a sanar. No, no, de ninguna manera.
Porque aquí el mayor de los milagros, en base a Isaías capítulo 53, versículo 5, es la parte espiritual. La parte espiritual. Lo demás viene por añadidura. Y no digo que depende de su fe, aunque hay argumentos bíblicos que podrían fundamentar aquello. No digo que depende del nivel de comunión que tenga para con Dios, aunque hay argumentos para con ello. Porque aunque en el contexto está hablando de cosas básicas, pero Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas de las cuales está hablando ahí, el vestuario, el alimento, vienen por añadidura. Porque ese es el contexto de ese versículo. Y ahí podríamos agregarle otro tipo de provisiones, de las cuales Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces no se sienta mal, porque esa es la conclusión. Si usted hoy le está pidiendo a Dios un milagro y Dios no le da la respuesta, o si en algún momento usted se ha resentido con Dios porque no le respondió como usted quería que le respondiera, no se sienta mal, siéntase peor por haber pensado mal de Dios. Porque Dios no es nuestro esclavo, no es nuestro sirviente. Él no está ahí a nuestra disposición. Le dije como el genio de la lámpara, ese es el punto, como el genio de la lámpara, ¿verdad? ¿Qué quieres? No. Si por pura misericordia, dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos, hermano. Por pura misericordia. No, porque le digo, hermano, que fuera como cuando reventamos los fulminantes. ¿Cuántos reventamos fulminantes alguna vez? Solo había usados, hermano. Por pura misericordia. Y por pura misericordia es que en nuestra vida se cumple lo que dice el Salmo capítulo 90, ¿verdad? Ahí vamos empujoncitos, con ayudaditas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Ahí vamos llegando a 50, 60, 70 años con ayudaditas así. La expresión aquí es mala en nuestro país. Chándole, ya sabe usted qué va aquí, así va. Empujoncito, vea. Y hay propósito. ¿Por qué no nos fuimos en la pandemia? Dios tiene propósito. Usted que se puso las 5 vacunas, vea. Ay, mire si ese volado, hermano, era. Yo cuando me las puse le dije: Señor, si esto es un estratagema del enemigo, líbrame de toda esa condición, vea. Porque yo en fe, muchos en fe, nos pusimos en ese volado. Hoy nos dimos cuenta que había chanchullo ahí detrás de todo eso, ¿eh? Pero Dios, que es bueno y más que bueno, nos tiene con vida. Nos tiene con vida. Y propósito hay. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir presentando delante de Dios nuestras necesidades, hermano. No, nosotros presentémoslas. Presentémoslas con respeto, con humildad, reconociendo que de Él depende todo, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias esta noche por ser un Dios bueno, porque muchos hemos llegado al punto